Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, la última enfermedad que vamos a revisar, la enfermedad ano-pie-boca. Esta está caracterizada por un exantema macular eritematoso en manos, pies y glúteos, pero como pueden ver en la imagen inferior, hay una vesícula grisácea que la caracteriza. Las vesículas pueden estar en distintos lugares, en la lengua, en carrillo, retrofaringe, paladar, labios, con lesiones que pueden llegar a la ulceración. En la mano son muy dolorosas al tacto y se van a resolver en una semana. Aquí pueden ver las lesiones de la mano. La afectación está dada para los menores de 10 años, pero también adolescentes y adultos han sido identificados con esta infección producida por el Coxsackie 16 fundamentalmente, que va a ser transmitido por vía aérea. Vamos a ver muy rápidamente el diagnóstico de estas enfermedades. Por supuesto, en todas ellas lo primero es ver el cuadro clínico que decíamos, cuando se trata de fases prodrómicas, pues es difícil. Pueden el diferencial abarcar a varias de ellas. Pero ya una vez desarrolladas, vamos a ver que las virales las vamos a confirmar por la determinación de anticuerpos IgM específicos contra cada una de las enfermedades. La escarlatina, ya sea porque se haga un strep test o cultivos de los exudados faringios. La enfermedad de Kawasaki, que dijimos es distinta y es bastante más complicada, hay que ver los criterios diagnósticos buscando distintos tipos de gérmenes asociados, pero sobre todo hay que ver lo que sucede con el corazón. Entonces hay que ver las alteraciones ecocardiográficas que puedan presentarse. Los reactantes inflamatorios se van a modificar, pero finalmente la velocidad de sedimentación o la proteína C reactiva, pues ya vimos que no son específicas ni para esta ni para ninguna, ¿verdad? En la varicela, pues sí pueden utilizar la prueba en SANC, pero también la búsqueda de los anticuerpos específicos contra el virus varicela zoster. Los tratamientos en las de etiología viral son sintomáticos, es decir, hay que bajar la fiebre, hay que
controlar el prurito si se trata de varicela con antihistamínicos y sobre todo recomendar el baño diario porque la posibilidad por rascado puede de que se desarrolle una infección bacteriana asociada, pues es grande. En la escarlatina ya vamos a usar penicilina y al momento de haber alergia a su uso, eritromicina. En la enfermedad de Kawasaki es bastante más complicada, la recomendación es el uso de aspirina y la búsqueda difícil, pero posible, de inmunoglobulina específica. El aciclovir lo vamos a usar únicamente si la varicela se encuentra complicada, si no, el tratamiento es totalmente automático. Vamos a pasar ahora, a partir de estas enfermedades, a ver qué es lo que está sucediendo con las vacunas. En México, el principio de la vacunación, por supuesto, es proporcionar la inmunidad. Existe esta norma que no solo abarca las vacunas, sino también a los toxoides favoterápicos e inmunológicos. En México existe establecido dentro del Esquema Nacional de Vacunación la aplicación obligatoria de 14 vacunas que protege a 19 enfermedades. Las vacunas para su realización parten en primer lugar pues de que sean descubiertas. Esto buscado dentro del laboratorio donde se va a hacer el diseño de la vacuna, ya sea de forma clásica o a través de biología molecular. A partir de ahí se pasa a la investigación preclínica en animales para pasar finalmente a los ensayos clínicos en las 4 fases que ya hemos visto. La caracterización antigénica ha permitido la ampliación del número de vacunas y de alguna manera reducir el tiempo para su producción. Sin embargo, vamos a ver que este es un tiempo que realmente es muy amplio. Desde el siglo XVIII se han venido produciendo las vacunas, pero fue sobre todo en el siglo XX en donde la mayor cantidad de ellas fue posible. La cantidad de años que se demora la producción de una vacuna pues es realmente impresionante. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo la de la tifoidea llevó 105 años para su producción y a pesar de que ya hay casi pues medio siglo en relación al herpes, no hemos logrado tener vacuna de herpes para todos los serotipos. Sí pueden ver, por ejemplo, cómo la hepatitis B se produjo durante bastante menos tiempo. Hay 4 tipos de vacunas que son las que se encuentran disponibles para la humanidad. La primera producida por virus atenuados. El ejemplo clásico de esto es la polio oral. Pueden estar dados a partir de virus, pero también de bacterias que están muertas. Ejemplo de eso es para la tosferina. Los toxoides, que finalmente son vacunas que contienen una toxina producida por bacterias o virus. Ahí tenemos de ejemplos tétanos y difteria, y las sintéticas que se han conjugado a partir de esta determinación antigénica que hablamos. Existen para las vacunas contraindicaciones que son generales. Esto es importante porque mucho de la tragedia que estamos viviendo en este momento está dado por la diseminación de efectos adversos que por supuesto pueden existir. Las vacunas no son inocuas,
para tratar de bajar esa cantidad de efectos adversos asociados es que hay que hacer caso de todas estas contraindicaciones generales. Primero, el que una persona que esté presentando una enfermedad aguda febril no se vacune. Si hay inmunosupresión, bueno, hay que ver si es inmunidad, qué tipo de inmunosupresión se presenta, pero bueno, en los casos de VIH, por ejemplo, solo se da la prohibición si los microorganismos que incorpora la vacuna están vivos, aunque se encuentren atenuados, están vivos. Para las personas que hayan recibido transfusión reciente de sangre de plasma, también está contraindicada si se ha utilizado inmunoglobulina, si hay embarazo, lo mismo que para efectos de la inmunosupresión, solo con si la vacuna tiene microorganismos vivos, si la persona dice que ha tenido un antecedente de hipersensibilidad a algún componente de la vacuna. Esto a veces es difícil porque no se sabe exactamente cuál es el componente, sobre todo en las vacunas combinadas, pero finalmente, si eso es así, se tiene que dar la aplicación de forma separada para evitar la reacción que se encuentre, sobre todo cuando hay antecedentes de reacciones que hayan sido severas, en donde se llegue incluso a la encefalitis. Ahora, las vacunas pueden estar presentadas de forma oral, como lo que tenemos en la SADIN, pueden estar presentadas para ser utilizada una por persona, que es, digamos, lo más adecuado, pero obviamente es lo más caro, o pueden tener presentaciones como la BCG, en donde la aplicación tiene que darse para muchas personas. Esto a veces es un problema porque en los servicios de salud, entonces lo que hacen es que hasta que no se junte el total de la gente para que se emplee el vial completo, pues no se abre, retrasando por tanto la aplicación. Ahora, ¿cómo se da el beneficio de las vacunas? Esto se hace a través de análisis no solo médicos y biológicos, sino también de farmacoeconomía, haciendo un balance entre los costos y los resultados de la vacuna. Entonces, se estudia cuál es la vacuna, cuál es la vía de administración, cuál es el ciclo de cadena de frío que tiene que cumplir, los efectos que va a tener, si puede existir evidencia de que su aplicación haga que realmente se elimine no solo la enfermedad, sino situaciones asociadas. Ver cuánto cuestan las campañas de vacunación de acuerdo a las indicaciones de utilización que tenga, las vías de administración que tenga. Entonces, esto se mide a través de costos directos por consultas, medicamentos, hospitalización y demás, pero también de costos indirectos, de cuánto se le gana finalmente. Y lo más importante, cuánto dolor, cuánta enfermedad y cuánta muerte ahora. La Organización Mundial de la Salud creó desde finales de los años 90 el programa ampliado de inmunizaciones, en donde se miden en los distintos países distintos parámetros de funcionamiento de la enfermedad, de la vacuna, cómo funcionan los programas, para saber si estos están siendo manejados de forma adecuada. En general, para la enfermedad se mira si ha habido modificación de la incidencia de la enfermedad, si hay efectividad en las alternativas que pueda tener el manejo de la enfermedad, si por la prevalencia que tenga debe ser prioritaria la aplicación de una determinada vacuna para una determinada enfermedad, y por lo tanto con esto se mide el costo-efectividad de la inmunización, que es a lo que nos vamos a dedicar en un momento. En relación a la vacuna, se está permanentemente vigilando si está siendo efectiva, pero también los parámetros de seguridad. De ahí el que es absurdo el rechazo que ha habido a las vacunas.
Hay que ver cuándo tienen que ser aplicadas de acuerdo a la edad de inmunogenicidad. Hay que ver si la vacuna está siendo producida de forma adecuada, si está siendo estable, si la vía de administración es adecuada, si las dosis están alcanzándose. Y por último, si es posible su combinación. Hasta hace pocos años no existían las vacunas pentavalentes. Lo más que habíamos tenido era la triple, porque era lo que se había estudiado como posibilidad de combinación. Y bueno, finalmente se ve en relación al programa si tiene el equipamiento suficiente, si el personal está entrenado, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de la vacuna del sarampión, que es foto y termolábil, si el personal que la va a aplicar sabe esto, o deja los termos bajo el sol, ¿verdad? Hay que ver, de acuerdo a la cadena de frío, las probabilidades de distribución, cuál es el alcance que se tiene. Y en relación a esto del alcance, también el alcance cultural, porque a lo que estamos asistiendo en este momento está dado por un problema cultural, en donde se ha generalizado todo este miedo a las toxinas. Entonces, el solo hecho de que se hable de un toxoide, por ejemplo, presupone en el imaginario popular que lo que se está aplicando. Este es un ejemplo de lo que se estudió. Esto fue dado solo para Estados Unidos en el año 83, en donde hicieron la comparación de lo que se producía con y sin sarampión. Entonces, del total de casos que encontraron, pues la amplia mayoría era que no había sido vacunado. Con la vacuna sí vamos a tener un caso de encefalitis, pero fíjense cuántos más se van a producir sin que la vacuna esté administrada. Importando en esto no solo el que se produzca la encefalitis y que tenga que atenderse, sino las secuelas que deja y la posibilidad de muerte asociada. Entonces, la cantidad de muertes al no administrar la vacuna pues fue clara, y por eso se hizo todo lo posible para que la enfermedad fuera controlada. En México, los últimos casos se presentaron en los años 90, pero ya vemos cómo desde el año pasado empezamos a tener casos que en cualquier momento se van a disparar. Entonces, aquí estamos viendo solo la parte de la parte médica, de cuánto se evita con la vacuna. Pero si esto lo llevamos a lo que les decía, se estudia por economía, vemos que los costos de la enfermedad, frente a lo que cuesta el programa con la implementación, con la movilización de gente, con la compra o producción de vacunas, pues sobrepasa por mucho la necesidad de realizarlo, ¿verdad? Nosotros, el programa ampliado de inmunizaciones en México se fue modificando. En un primer momento solo teníamos para los niños, después se incorporaron cartillas para los adolescentes, la diferenciación entre lo que se iba a aplicar a hombres y mujeres, y más recientemente se incorporó también la cartilla para los mayores de 60 años. En la primera, pues tenemos las que más comúnmente se conocen para prevenir tuberculosis, hepatitis, difteria, tosferina, tétanos, polio y las infecciones por hemófilos. Tenemos ahí además la diarrea por rotavirus, que durante mucho tiempo constituyó la primera causa de muerte en los menores de 5 años. Las inmunizaciones tienen indicaciones precisas en términos de cada cuánto tienen que ser aplicados, las vías de administración y la cantidad de dosis que tengan que ser aplicadas, que tienen que ser registradas dentro de las cartillas. En los adolescentes esto se ha venido ampliando. En un primer momento estaba únicamente la posibilidad de prevenir tétanos, difteria y tosferina, pero se fue ampliando hacia la influenza estacional en un primer momento y hacia la hepatitis B en un siguiente momento.
Más recientemente fue que se incorporó el que pudiera prevenirse sarampión y rubiola, además del VPH. Aunque sabemos, hemos tenido en los últimos tiempos algún nivel de problema por la existencia de las vacunas, sobre todo para este grupo. Para las mujeres se creó este carnet que ustedes se dan cuenta cubre mucho de lo que estábamos refiriendo en la cartilla para los adolescentes. Estableciéndose para los adultos mayores, aquí no dice que es para esto, pero créanme que esta es la cartilla de los adultos mayores, en donde va a aplicarse la vacuna contra el neumococo, sigue dándose el tétanos y la difteria, si no se ha vencido el periodo, porque tiene que estar dada cada 10 años, y cada año la de la influenza que ya había. Bueno, existen otras vacunas que ya se encuentran disponibles comercialmente que no han sido incorporadas o como obligatorias o de forma rutinaria. En estas tenemos, por ejemplo, la del cólera, que se aplica solo en las zonas en donde han acontecido desastres. La influenza, específicamente H1 o N1, que muchas veces, según vimos en la clase de influenza, está incorporada dentro del componente estacional, pero no necesariamente. Tenemos a la hepatitis a la fiebre amarilla, que ayer veíamos se aplica solo para viajeros, y el herpes zóster, que ya se encuentra, pero no ha sido establecido de forma obligatoria. Hay además la producción de vacunas contra herpes simple, cáncer, VIH y malaria que están cerca de ser aprobadas, sin embargo, hasta este momento no contamos con ello. De esta forma terminamos esta presentación. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda, doctora. En el caso de que, por ejemplo, a dicha persona se le aplique una vacuna, ya sea por algún incidente, X vacuna sea, que necesite reaplicaciones, ¿no? A los tantos meses la segunda aplicación y a los tantos meses la tercera. ¿Qué pasaría si esta persona no cumple con dicho periodo, pero después de que volvió a pasar digamos, volvió a tener otro accidente, no sé, por ejemplo, el tétanos, ¿no? Que es muy común que hoy en día lleguen y que porque se cortaron vayan y que quieran que le pongan la del tétanos, ¿no? Y sean, como decir, no sean responsables conforme a su aplicación. Entonces, no tendría un efecto contraproducente de que como tal no causa resistencia, sino, bueno, no que causa resistencia, sino que como tal ya posteriormente no tendría efecto porque no hubo un tratamiento adecuado desde un inicio. A ver, qué bueno que hiciste esa pregunta para que hagamos un ejercicio. Resulta que, ¿cuántos años tienes tú? 25. 25, ok. ¿Cuántas dosis tienes de tétanos? ¿Quién sabe? No me acuerdo, doctor. Pues no. Es que ahí es donde viene el problema. El asunto es que de las vacunas que vamos a tener para los adultos, es la del tétanos las más socorridas. Cuando tenemos vacunaciones en los niños, generalmente hay bastante más control, porque son más frecuentemente que se tienen que poner. Finalmente, en los adultos existe división entre los adultos, digamos. Entonces, tenemos vacunación, según lo que vimos en las cartillas, hasta los 19 años, para las mujeres entre los 20 y los 59, y en los hombres, pues hay un vacío ahí y nos reencontramos a los 60 años, en donde nuevamente vuelve a aparecer la vacuna del tétanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú pones las dosis según fueron establecidas en la infancia, hasta los 12 años. Entonces,
teóricamente vas a ver ya que he tenido que tener por lo menos 3 dosis de tétanos. El tétanos en la primera infancia está asociado a pertusis y a difteria. El componente de la difteria es la que más tiene problemas de efectos adversos, encefalitis asociada. Entonces, después desaparece. Y lo que tenemos es la vacunación de tétanos con pertusis. Tenemos la asociación de difteria con tétanos, ¿sí? Entonces ya el componente ese de la pertusis quedó eliminado. Entonces, tú llegas y tuviste un accidente con un clavo en una zona en donde ha sido reportado tétanos. ¿Qué procede a hacer? Y ahí ya no solo te pregunto a ti, sino les pregunto a todos. Hasta donde yo tengo entendido, doctora, cuando se ocasiona este tipo de incidentes, el protocolo efectivamente es primero preguntarle al paciente. Se supone que, como usted lo menciona, a los 12 años ya debemos de tener nuestro esquema completo con 3 dosis de tétanos. Después se recomienda que a los... Por eso, una cosa es la teoría. Entonces aquí ya tienes a tu paciente, tiene 25 años, no tiene idea de las vacunas y está teniendo este accidente. ¿Qué vas a hacer con él? Si tiene 25 años hay que ponerle la vacuna. Ok, acaba de tener el accidente en una zona en donde ha sido reportado tétanos, le vas a poner la vacuna. ¿Alguien opina otra cosa? Sí. A ver, voy a empezar con nombre y apellido entonces, porque se supone que ya leyeron con esto. ¿Sí? ¿Erasmo Guerrero? Sí, doctora. De hecho, yo iba a comentar ahorita que se supone que se hace se aplica un refuerzo de la vacuna cada 10 años. Entonces, pues tomando en cuenta a los 20 años le debería... Pues sí se le aplicaría. Ok. O sea, llegó Luis Fernando con su accidente y le vas a poner vacuna. ¿Alguien opina otra cosa? Se supone también, indica que si es una persona de riesgo... Espéreme un poquito porque se sumaron los dos al mismo tiempo. ¿Quién habló primero? Mitchell. Es que no lo sabes, por eso está el caso concreto. Llegó Luis Fernando con el accidente y le preguntaste cuántas vacunas tiene idea. Ok, y al ponerle la vacuna, en ese momento no le va a dar tétanos. No es la vacuna la solución ante esto, es el toxoide tetánico. Es el toxoide tetánico, porque además, si ustedes, acuérdense, dan vacuna y toxoide, están invalidando el levantamiento de anticuerpos de la vacuna. Pero si están si es que una gente llega porque ya le toca, pues pónganle la vacuna, pero si no, no corresponde. Y por eso dije, en una zona en donde había sido reportado tétanos, porque lo cierto es que tenemos poco tétanos, pero si ya están existiendo elementos, el tiempo de levantamiento de anticuerpos no es menor a un mes. Y el periodo de incubación del tétanos es de 7 a 10 días. Entonces, no puede considerarse el dar vacuna. Lo que tienen que dar es el toxoide tetánico. Y cuando estaban mencionando aquí los distintos tipos de vacunas que existen, entonces mencionamos
que finalmente los toxoides entran dentro de todo esto porque finalmente lo que están haciendo es producir inmunidad artificial. Lo único es que una se da de forma pasiva, ¿no? Y la otra se da de forma activa, es artificial activa porque ya están pasando directamente la invalidación del germen. Pero esto es muy importante porque son muchísimas las veces en las que finalmente se produce el tétanos y la respuesta es, le pusimos la vacuna. Pues sí, pero las vacunas necesitan tiempo para levantar anticuerpos. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, la pregunta, Luis Fernando, ¿cuál era? Que aproveché tu pregunta. Sí, que por ejemplo, si causaría, por ejemplo, una respuesta, ¿no? Posiblemente no sería completa, pero podría ser parcial, porque al momento de que obviamente no se ha aplicado las vacunas consecuentemente o correspondiente como debería, se le aplicó, no sé, una dosis en vez de 3 o 2 en vez de 3, me imagino que tendría cierta inmunidad parcial, pero no completa, ¿no? Claro, pero aquí hay una cuestión. La aplicación de 10 años después de la vacuna del tétano se da sobre la base de 3 iniciales, no de una. O sea, si tú pones una hoy y pones una dentro de 10 años, el levantamiento de anticuerpos no pasa sobre el 40%. Ok. ¿Sí? Entonces, por eso es que en la primera infancia hay tanta insistencia en las vacunaciones, porque además pasan otras cosas que son complicadas. ¿Cuántas vacunas de polio tenemos? La Sabin y la Sal. Ok, ¿cuál es la diferencia entre la Sabin y la Sal? Aparte de las vías de administración. ¿Cuál es la diferencia entre virus vivos atenuados y virus inactivos? Esto les queda de tarea para investigar, por favor, porque es muy importante la diferenciación, ¿sí? Entonces, la Sabin y la sal no solo pasa porque la sal sea inyectada y la otra sea oral, sino pasa por la composición. Entonces, la sal tiene virus inactivos o muertos, y la otra tiene virus vivos atenuados. Entonces, ¿cuál es la diferenciación? Porque de acuerdo a eso es que va a haber la indicación de utilización. Una de las cosas graves que ha pasado es que empezaron a repartirse gotitas en todo y los niños llegan a tener hasta 18 dosis, 20 dosis, porque en cada semana nacional de vacunación iban dándose las gotitas de la polio y empezaron a reportarse polios vaccinales. Entonces, por favor, hagan la averiguación de una cosa y de la otra, porque sobre eso van a ser las indicaciones que van a ustedes a dar. Otra cosa que es importante. Doctora. ¿Sí? Bueno, pero podría ser de los virus vivos atenuados, se podría dar en pacientes que tengan buena inmunidad y en los virus muertos, pues en pacientes que no sean inmunocomprometidos, ¿no? Por la reactivación. Así es, pero entonces hay que ver cuál es el tipo de respuesta que se da. O sea, cuando tienes de un tipo y de otro, ¿qué es lo que estás esperando de respuesta? Ajá. ¿Sí? Okay. ¿Sale? Porque por eso es que es importante saber cuáles son los tipos de bacterias que tenemos. Entonces, por ejemplo, tienen que saber las vacunas sintéticas que ya dijimos, están haciendo conjugación de sustancias sintéticas, qué tipo de respuesta desarrollan. O sea, aquí no basta solo con saber qué son virus de un tipo o bacterias o virus muertos, ¿no? Sino finalmente cuál es el tipo de respuesta que inducen, porque sobre eso es que ustedes van a tener la indicación de utilización. O sea, lo que tú acabas de decir es un poco sobre la lógica, digamos, de que si tenemos virus vivos, finalmente están golpeados por la cabeza, pero siguen estando vivos, ¿no? Entonces, en un paciente con VIH, por ejemplo, evidentemente no se lo vas a dar, ¿no? Pero Sí. vamos a suponer que van a actuar con inmunocompetentes. ¿Qué tipo de respuesta es la que se va a dar para cada uno de los tipos de vacuna? ¿Sí?
Entonces, les pido por favor que vean eso. Mañana vamos a ver las micosis, ¿sí? Y revisamos estos 2 puntos. Ahora, Cari, estás por ahí, ¿verdad? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Me hiciste favor de mandar otra vez la lista de los correos? No, ¿verdad? No te la pedí. No. Ok. Miren, el asunto es que necesito, por favor, sí me lo habías mandado, pero como te acuerdas que perdí la computadora, entonces te pediría, por favor, que cada jefe de equipo te mande los correos de sus afiliados para que los tengamos todos. Esto lo necesito para incorporarlos al Moodle, porque es a través de la plataforma Moodle que vamos a hacer el examen. Antes de hacer el examen, vamos a hacer una práctica para que todo el mundo sepa cómo entrar, cómo utilizarlo y demás, ¿sale? Sí, doctora, yo se la mando. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos mañana con las micosis. ¿Tienen alguna duda más? Sí, yo tenía una duda con respecto a lo de la escarlatina. Sí, dime. Estaba yo leyendo y me surgió la duda de si era necesario que se presentara el cuadro faringoamigdalítico o podría evolucionar directamente en la superficie cutánea. El cuadro en la orofaringe se va a presentar. Lo que pasa es que la intensidad de la presentación La escarlatina es diferente, ¿no? Es la escarlatina. La escarlatina es como variable la presentación, pero generalmente en la escarlatina el limpétigo aparece post-faringitis, ¿sí? Y en este caso, entonces, el tratamiento directamente. Se corta, Francisco, no alcanzo a escuchar lo que dice. Ajá, perdón, ¿ya se escucha mejor? Sí. Ok. Que si, entonces el tratamiento sería directamente enfocado a utilizar, por ejemplo, penicilina benzatínica intramuscular, o sería recomendable utilizar directamente igual el antibiótico atópico. No, esto, o sea, lo que estás viendo en la piel no es un problema dermatológico, es el reflejo, el reflejo del germen sistémico. Entonces, lo que tienes que dar es la penicilina benzatínica. Ah, correcto. Ok, gracias, doctora. ¿Sí? Sí, ya me quedo. Incluso el diagnóstico lo vas a hacer sobre el exudafaringeo. Bueno, puedes hacer pruebas de estreptococos también, pues, pero es mucho más fácil tomar muestra del orofaringe. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. ¿Vale? Para sacar al estreptococo ahí. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces. ¿Sí? Gracias, doctora. Sí, doctora, gracias. Hasta luego. Oiga, doctora, una pregunta. Sí. ¿Para cuándo necesita los correos? Pues en cuanto los tengas, corazón. Ah, ok. Entonces, ya me los habías mandado. Ajá, si encuentro el documento, se los mando más tarde. En la computadora, cuando la perdí todo. Ah, ok. Sí, doctora, yo se los mando. Voy a buscar el archivo para mandárselo. Listo, gracias. Hasta luego, doctora. Segundos, adiós. Hasta luego, doctora.